Capítulo 7. El advenimiento del dios dragón. Unos minutos antes de que Tío se estrellara sin contemplaciones junto hacia su batalla con Freyd había empezado a calentarse. TCH, eres muy dura, le espetó Freyd. Al principio pensó que sería capaz de desgastar a Tío con bastante rapidez, pero sus defensas habían resistido mucho más de lo que había previsto. Por su parte, Tío seguía poniendo a los monstruos de Freyd de su lado, sin importarle el daño recibido. Su sangre y sus escamas cubrían cada centímetro del campo de batalla, pero se había vuelto aún más rápida en la transformación de sus monstruos en sus dragones, por lo que de repente tenía un ejército bastante considerable. Se habían formado alrededor de ella para evitar que los monstruos de Freyd la forzaran a un combate cuerpo a cuerpo. Eso le permitió concentrarse exclusivamente en Frey y Areinos, y evitar cualquier ataque que pudiera matarla al instante. Además, cada vez que intentaban cargar ataques más grandes para acabar con su ejército, ella los interrumpía hábilmente con garras de dragón o su dominador de obsidiana. Y, por supuesto, cualquier dragón herido se curaba rápidamente con la gracia de la reina dragón. También se curaba a sí misma constantemente para asegurarse de que nunca se lesionaba tanto como para afectar a su movilidad. Puede que Freyd haya calificado su estilo de lucha como patético, pero la situación actual estaba demostrando más que nada que sus tácticas eran efectivas. Además, tampoco se basaba solo en su robustez, sino que utilizaba sus conocimientos y experiencia para predecir con exactitud los movimientos de Freyd, incluso sin la ayuda de la visión futura de Sea. Aunque se resistía a admitirlo, Freyd tuvo que aceptar que Tío era más sabia y más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, Tío no estaba ganando tan fácilmente como Freyd podría haber pensado. Pronto se me acabarán los antídotos. Una vez que eso ocurra, será más difícil reducir la cantidad de daño que recibo. Aunque Tío normalmente podía detener a Freyd y a Yarinos antes de que lanzaran grandes ataques, sus golpes más pequeños eran más difíciles de contrarrestar. Los portales de Freyd y el aliento de Yarinos formaban una combinación mortal que incluso a Tío le impresionaba. A veces, era el propio Yarinos quien se teletransportaba mientras Freyd disparaba haces de desintegración y descargas de plumas. Por si fuera poco, Freyd también podía disparar magia elemental normal para ralentizar a Tío y hacer que los ataques de aliento de Areinos dieran en el blanco. Esquivar todo a la perfección era casi imposible. No fueron pocas las veces que Tío tuvo que recibir un golpe. Y cuantos más ataques de aliento de Areinos recibía de frente, más se resentía su magia curativa, lo que la obligaba a beber más de su preciada provisión de bebidas chitmate. En cuanto se agotara, las cosas se pondrían feas. Su suministro de maná tampoco era ilimitado. Tanto su edicto de la reina dragón como su gracia de la reina dragón requerían una cantidad decente de maná para ser utilizados, a pesar de su afinidad estelar por la metamorfosis y la magia espiritual. Sus ataques de aliento y su armadura de escamas también consumían maná. A este ritmo, se quedaría sin recursos antes de cambiar las tornas. Frey también lo entendía, y por eso no se dejaba vencer por la impaciencia. A pesar de haber perdido 200 de sus monstruos, seguía con su plan. Aunque hay que admitir que era extremadamente frustrante ver que el espíritu de lucha de Tío permanecía intacto incluso después de todos los ataques que le había propinado. Captando la molestia de Freyd, Tío leyó fácilmente su siguiente ataque y dio un salto mortal hacia adelante. Un segundo después, un par de mandíbulas gigantes se cerraron alrededor de donde ella estaba. Y Areino se había teletransportado dentro de su formación para atacarla por detrás. Sin embargo, mientras estaba boca abajo, formó sus dedos en forma de pistola y disparó un rayo de aliento altamente comprimido contra Yareinos. También predijo correctamente que Yareinos se giraría hacia ella al darse cuenta de que había fallado, por lo que su rayo le atravesó el ojo derecho. El ataque de aliento comprimido de Tío fue lo suficientemente potente como para atravesar la barrera espacial de Yareinos y, por primera vez, Tío consiguió asestar un golpe demoledor al dragón. Sin embargo, eso también provocó que la ira de Yareinos alcanzara un punto de ebullición. Enfurecido, Yareinos ignoró su dolor y rugió contra Tío, utilizando una cantidad absolutamente insana de maná para convertir su rugido en un ataque de aliento de gran alcance. Un muro de luz se dirigió hacia ella. Se le puso la piel de gallina en los brazos y, por primera vez, sintió un poco de pánico. Se apresuró a batir las alas y se apartó del camino. Desgraciadamente, no pudo alejarse del todo a tiempo. NNNNNNNGH, eso sí que pica. Un dolor familiar atravesó el hombro derecho de Tío y una de sus alas salió volando. La piel bajo sus escamas estaba escaldada, y una parte de las propias escamas había saltado por los aires. Sin embargo, Tío no dejó que el dolor la detuviera. En su lugar,
creó un punto de apoyo con aerodinámica, y luego utilizó la telepatía para dirigir a uno de sus dragones para disparar un ataque de aliento en el espacio detrás de ella. TCH, sí que eres perspicaz, escupió Freyt, esquivando apresuradamente el camino. Se había teletransportado para golpear a Tío con un ataque sorpresa, pero el aliento de su dragón había ido justo al lugar desde el que había intentado atacar. Simplemente eres demasiado fácil de leer, replicó Tío, arremetiendo contra Freyt con su látigo. Las puntas abiertas dificultaron a Frey el seguimiento de todos sus movimientos, y como Tío había previsto, Yareinos voló a una velocidad sorprendente para bloquear el golpe con sus escamas. Mientras tanto, Tío regeneró su ala y sus escamas, y también utilizó magia de recuperación sobre sí misma. Sin embargo, el daño en su hombro tardó en curarse. Simplemente había recibido demasiados golpes, y pensar que aún te quedaban fuerzas para quitarle un ojo a Yareinos, murmuró Freyt, frunciendo el ceño. El ataque de aliento con el que Tío había golpeado a Yareinos había sido el más fuerte de todos. Freyt no podía entender de dónde sacaba ese poder cuando su maná, su cuerpo y su mente deberían estar agotados. Recién ahora Freyt comenzaba a darse cuenta de que la dureza de los hombres dragón se extendía mucho más que su resistencia física. Freyt reevaluó fríamente a Tío mientras curaba el ojo de Yareinos. ¿Cuántas pociones más te quedan?, preguntó. ¿Quién sabe?, dijo Tío, bajando otro trago de chitmate. Obviamente no iba a dejarle saber que esa era la última. ¿Maldición? Incluso después de soportar todo eso, todavía no he alcanzado el punto necesario para activar el hechizo. ¿Por qué mi ancestro tuvo que hacer una condición de activación tan enrevesada? No podría haber sido más amable con sus descendientes. Solo soportando el suficiente dolor pudo Tío activar su última carta de triunfo. El inesperado poder que había recibido al volver a casa, el legado del primer Clarus. Sin embargo, no pudo evitar quejarse un poco, ya que parecía que aún no estaba cerca de alcanzar la condición de activación. Aún así, quería evitar usar esa carta de triunfo si era posible. De esta manera, podría usarla para ayudar a Hajime en su lucha contra It. Pero para ganar sin ella, necesitaba más tiempo. En un intento de ganar ese tiempo, Tío preguntó, por cierto, ¿dónde están el resto de los demonios? ¿No vinieron todos contigo al santuario? Era una pregunta extraña para hacerla en medio de un campo de batalla, sobre todo porque Tío no tenía ningún apego real a los compatriotas de Freyt. Temiendo algún tipo de trampa, Freyt la miró con recelo sin responder. Vamos, el final está cerca. ¿Por qué no hacer un pequeño descanso? Ambas partes necesitaban concentrarse en la curación, así que no era una mala sugerencia hablar de algo mientras tanto. Mientras hablaba, Tío echó un vistazo al campo de batalla. La verdad es que hacía tiempo que se preguntaba dónde estaban todos los demonios. Como mínimo, esperaba encontrar a los soldados de Freyt con él. Después de todo, ningún soldado leal abandonaría a su general en combate. ¿No vas a pedir ayuda a ninguno de ellos? Había sido una simple pregunta, pero Freyt la interpretó como que ella pensaba que no era lo suficientemente fuerte como para ganar por sí solo, así que entrecerró los ojos peligrosamente. No hay que preocuparse, mis camaradas no vendrán a ayudarme. Oh. ¿Por qué no? ¿No sería más fácil que lucharan contigo? Todos están durmiendo en una parte diferente de los dominios de mi señor. Necesitan ser imbuidos con su fuerza antes de que lleguemos a nuestro destino para que puedan servir como su vanguardia en la invasión del Nuevo Mundo. Así que se están fortaleciendo igual que tú, ¿eh? Tío solo había iniciado esta conversación para ganar tiempo, pero ahora se había enterado de algo bastante inquietante. Afortunadamente, parecía que las cosas no eran tan malas como ella temía. Se les está dando un poder acorde con su nueva condición de pueblo elegido por Dios, aunque no se les ha concedido el derecho a convertirse en uno de sus árbitros como a mí. ¿Árbitro? No, apóstol. Mi señor me ha elegido gentilmente para servir como sucesor de Albaid Sama. Me ha perdonado por llamarle falso Dios cuando yo era ignorante y no sabía nada y me ha permitido convertirme en su más fiel servidor. Ahora lo entiendo. El poder que ejerces y la fuerza de tus familiares provienen del hecho de que se te concedió una fuerza superior incluso a la de un apóstol. Así es. Me convertiré en un nuevo Dios al servicio del Lord de It, convirtiendo así a mi pueblo en el pueblo de Dios. En ese momento, el ceño de Freyt se convirtió en una expresión de puro éxtasis. Incluso Tío, el mayor pervertido del mundo, se sintió asqueado por esa expresión. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de lástima por Freyt. En los campos de nieve de Sini, Tío le había preguntado por qué había decidido seguir a It después de conquistar uno de los laberintos y conocer la verdad. Después de todo,
Fue It quien había orquestado la guerra que había provocado la muerte de muchos de los suyos. Lo siento por los demonios que murieron sin saber nada de la causa por la que lucharon. ¿Ya no te importan en absoluto ni ellos ni tu patria? La razón por la que tío había especificado más era porque creía que Freyd al menos se había preocupado por su gente antes. Conocía demasiado bien la mirada de sus ojos. Tenía la misma mirada enloquecida que la gente que había matado a sus padres y masacrado a sus compatriotas. Pero antes de que It los volviera locos, habían sido vecinos y amigos, gente que tío había conocido y apreciado, de ahí que tío estuviera seguro de que Frey también había sido el tipo de hombre que se preocupaba por su pueblo antes de que It lo cambiara. Nadie podía conquistar un laberinto con una resolución a medias, especialmente las cavernas de la escarcha, ya que para despejarlas era necesario vencer tus propias emociones negativas. Un fanático enloquecido no habría sido capaz de superar esa prueba. O al menos, eso era lo que tío creía. No seas ridícula, respondió Freyd. Yo sí amo a mi gente y a mi país. Soy su guardián. Sin embargo, la voluntad de mi señor tiene prioridad sobre todo lo demás. Eso es todo. La despreocupación con la que dijo que desecharía todo lo importante para él si Eid se lo pedía era aterradora. Incluso los ojos de Yareinos vacilaron al oírlo. Justo entonces, Freyd y tío se dieron la vuelta para mirar a lo lejos. ¿Qué? Exclamó Freyd. Oh, parece que ha alcanzado el nivel final, dijo tío. Ambos miraban un pilar de maná azul pálido que se disparaba hacia el cielo. La enorme cantidad de poder que emanaba de ese pilar era impresionante. Y cada vez que el pilar pulsaba, el poder que contenía aumentaba. Freyd observó con incredulidad cómo los 5 apóstoles eran arrollados por una sola persona. Su anterior expresión de éxtasis no aparecía por ningún lado. Imposible. ¿Los apóstoles están perdiendo? Eso no puede ser. Los 5 primeros recibieron personalmente más fuerza que ningún otro por parte de nuestro Señor. ¿Por qué estás tan sorprendido? Freyd se había quedado tan sorprendido que por un momento se había olvidado de tío. Rápidamente volvió a sus cabales y se giró hacia ella. Es un miembro de la raza más débil y cobarde, dijo tío. No solo eso, sino que solo tiene 16 años. Hace un año, nadie sabía siquiera quién era, pero ahora ha conquistado los laberintos y puede defenderse en campos de batalla como este. Seguro que te has dado cuenta de lo excepcional que es mucho antes. Sí, pero no tiene afinidad con la magia, ni tenía experiencia en combate hasta que empezó a viajar con el maestro. No pertenece a una raza naturalmente poderosa como los dragones o los vampiros. Y sin embargo, ha llegado hasta aquí gracias a la fuerza de su voluntad. Después del maestro, Sea es sin duda el monstruo más fuerte del mundo, proclamó tío, rebosante de orgullo al hablar de Sea. Como si unas marionetas ligeramente reforzadas hechas por un supuesto dios que se cree mejor que todo el mundo tuvieran alguna posibilidad contra ella. Freyd se enfureció cuando tío insultó a It, pero al ver cómo se dominaba por completo a los apóstoles, perdió las ganas de replicar. Imposible, murmuró, y luego se volvió hacia tío. La única forma de revertir esta situación era derrotar al enemigo que tenía enfrente e ir en ayuda de los apóstoles. Tengo que ayudar a los apóstoles. He terminado de jugar contigo. Es hora de que mueras. No hay necesidad de ser tan apresurado. La verdadera batalla acaba de empezar. Basta con tus fanfarronadas. Tu plan no funcionará. La diferencia de números es demasiado grande para cambiar a tiempo. Freyd estaba seguro de que había visto a través de la estrategia de tío. Y así, levantó la mano, dispuesto a poner fin a esta farsa. El momento en que lo derribara sería el momento de la ejecución de tío. Todavía tenía 3 veces más familiares que tío, y había confirmado durante su conversación que la velocidad de recuperación de tío estaba disminuyendo lentamente. Podía ver la piel quemada que asomaba por las secciones rasgadas del kimono de tío cerca de su cintura, no era capaz de reponer su armadura de escamas tan rápido como antes, la herida de su hombro tampoco estaba completamente curada y, aunque ponía cara de tranquilidad, el sudor caía visiblemente por su frente. Para Freyd estaba claro que se estaba acercando a sus límites. Ahora estaba absolutamente seguro de que sería capaz de destruirla antes de que convirtiera a un número suficiente de sus familiares. Por otro lado, el ojo de Yareino se había curado por completo, y el dragón soltó un rugido triunfal. Sin embargo, tío se limitó a sonreír de forma encantadora y dijo, cuando he dicho que estos dragones sean los únicos que tengo, con una voz de mando que resonó incluso en las profundidades del infierno, la reina dragón declaró, por el poder que me ha sido conferido, te ordeno que resucites, llamada de la reina dragón. El maná negro de tío surgió del suelo. O, más concretamente, surgió de todos los monstruos muertos que había en el campo de batalla. Y un segundo después, sus cadáveres comenzaron a retorcerse. Comenzaron a transformarse en dragones,
de la misma manera que los monstruos que tío capturó con el edicto de la reina dragón. Imposible. No es solo este dominador de obsidiana el que puede transformar a las criaturas en dragones. ¿Cuánta de mi sangre y cuántas de mis escamas crees que he esparcido por este campo de batalla? Ya veo. Usaste tu propia carne y sangre como medio, pero Freyr no había previsto esto. Había tanta sangre carmesí manchando el suelo y los monstruos de abajo que parecía una escena del infierno. Y ahora, todos los monstruos allí presentes volvían del inframundo para luchar por su nuevo amo. Levantaron la cabeza para mirar al cielo y soltaron una serie de rugidos. Realmente parecía que las puertas del infierno acababan de abrirse de par en par. Cuando el campo de monstruos se convirtió en dragones cadáveres, levantaron el vuelo con sus nuevas alas y se dirigieron hacia su maestro. La llamada de la reina dragón era un hechizo mágico mixto de espíritu y metamorfosis. Tío había analizado su propia genética lo suficiente como para replicar pseudoalmas de dragón con magia de espíritu, y luego lo había combinado con el hechizo de magia de metamorfosis de transformación para dar vida artificial a los cadáveres y convertirlos en dragones. Sin embargo, las almas duplicadas que tío les había infundido eran temporales, y una vez que la magia se desvanecía, volvían a ser cadáveres. En ese sentido, eran más bien golems que seres orgánicos. Aún así, en un instante había convocado un ejército de poderosos dragones para reforzar sus filas. Con todos los dragones no muertos a su espalda, parecía la gobernante del inframundo. ¡Qué repulsivo!, escupió Freyr. Ah, es un hechizo apropiado, ¿no crees? Después de todo, soy la mujer del hombre al que todos llaman el nuevo señor de los demonios. A Freyr no se le escapó la ironía, ya que era el hombre que había servido al anterior señor de los demonios. Tío sonrió con maldad a su enemigo. Cuando le había mostrado su nueva magia a Hajime, este había respondido: vaya, reciclar a los enemigos que has matado y traerlos de vuelta como aliados es súper eficiente. En lugar de sentirse desanimado o disgustado, la alabó. Y no solo eso, sino que se sintió realmente celoso de su ingenio. En consecuencia, tío no se avergonzaba en absoluto de su nueva y brutal magia. De hecho, estaba orgullosa de ella. Aunque parecía que Freyr y Areinos, ambos vestidos de blanco puro y con alas de serafín, eran los que luchaban por salvar el mundo en lugar de tío, que tenía su maná negro y un ejército de no muertos detrás de ella. Ahora, pues, celebra el momento de tu nacimiento como lo harían los dragones. Con un rugido, ordenó tío, y todos sus dragones, los acorazados, los que había convertido y los que había revivido, lanzaron ataques de aliento con una serie de rugidos. Los familiares de Frey gritaron de dolor al ser atravesados por el aluvión de rayos negros. Por fin, tío había cambiado las tornas. Solo quedaban 400 familiares de Frey después del bombardeo inicial, mientras que tío tenía 800 dragones. El revés que Frey había creído imposible se había producido. ¿Y bien? Tu ejército ya no parece tan grande. Aunque estaba cubierta de heridas, tío tenía todo el aspecto de una reina de los dragones mientras se mantenía orgullosa al frente de su ejército de dragones negros. Frey miró el campo de batalla. Luego se giró hacia tío y la miró con desprecio. Fue una mueca fea, llena de desprecio y burla. Desde su punto de vista, tío simplemente había luchado en vano por aferrarse a una esperanza que no era real. Ya te he dicho que tu plan no funcionará, respondió. Entonces, levantó la mano una vez más, y el obelisco del centro de la isla empezó a brillar, lanzando una columna de luz al aire. De otras islas flotantes en la distancia surgieron pronto pilares de luz similares. Parecía que había más de un obelisco en esta dimensión. Esto podría ser un problema, murmuró tío, con una sonrisa tímida en el rostro. Estaba bastante segura de saber exactamente qué significaban esos pilares de luz. Y unos segundos después, su predicción se hizo realidad. Una horda de monstruos apareció en el cielo y soltó un sonoro rugido. Eran tantos que cubrían el cielo. Y no solo el cielo de esta isla, sino todo el cielo de esta dimensión. Algunos de ellos parecían ser tan fuertes como el Leviatán, incluso. El nuevo ejército de Frey era demasiado grande para contarlo. Intentarlo habría sido como tratar de contar el número de estrellas en el cielo. Todo lo que tío podía decir con seguridad era que había al menos 1.000.000 de ellos. Estos monstruos son todos residentes del santuario. No son mis familiares. Después de convertirse en el árbitro de It, a Frey se le había concedido la autoridad para utilizar algunas de las funciones del santuario, incluida la capacidad de controlar a sus monstruos e invocarlos desde las otras dimensiones dentro del santuario. Por eso había seguido confiando en que ganaría pasara lo que pasara. Quería derrotarte con mi propia fuerza, pero mi orgullo no significa nada comparado con la importancia de la misión. Aunque sea lamentable, usaré todo lo que esté a mi disposición para eliminarte. En los ojos oscuros de Frey había una mezcla de frustración y éxtasis.
¿Estás preparado para morir, tío Clarus? Este es el final. Bajó la mano, y el ejército de monstruos se lanzó hacia Tío y sus dragones. Sus dragones negros trataron valientemente de defenderla, pero luchar contra el ejército era como tratar de empujar contra la marea. De la misma manera que el hombre no podía oponerse al poder de la naturaleza, los dragones empezaron a caer rápidamente, simplemente son demasiados. La gracia de mi reina dragón no podrá seguir el ritmo. Tío esquivó el aliento de Areinos y frenó a Frey con su látigo, luego miró rápidamente hacia abajo para ver cómo aguantaba Sea. Por lo que parecía, había derrotado a los apóstoles, pero no podría moverse durante un tiempo. Si el ejército de monstruos iba por ella, no tendría ninguna posibilidad, y era muy posible que Freyd enviara a varios de ellos para acabar con ella. Esto no tiene fin. Pero si esto es realmente todo el poder del ejército de It, entonces tal vez valga la pena usar mi carta de triunfo aquí después de todo. Después de un momento de deliberación, Tío decidió que era el momento. Desgraciadamente, aún no había conseguido almacenar suficiente poder para usarlo, aunque estaba cerca, no hay otra manera. Tendré que arriesgarme. Tengo que ser valiente. Tío abandonó el plan de acumular lentamente cantidades controladas de daño y decidió arriesgarse a una jugada de todo o nada. Si era para proteger a Sea, su amiga, se arriesgaría con gusto. Ven, y Areinos. Decidamos de una vez por todas si mi aliento es más fuerte que el tuyo. Y Areinos se giró y vio a Tío reuniendo su maná negro alrededor de sus manos extendidas. Con lo mucho que estaba comprimiendo en ese único ataque, realmente parecía que lo estaba apostando todo a una sola contienda, y Areinos estaba más que feliz de cumplir. Las chispas recorrieron todo su cuerpo mientras abría sus fauces y comenzaba a cargar su propio ataque de aliento. Un torbellino de luz se reunió frente a su boca. Cargó su aliento 7 veces, y para entonces era tan deslumbrante que cegó a Tío. Los dos se soltaron al mismo tiempo, igual que cuando Tío y Areinos se habían batido en un duelo de aliento en el gran volcán Grun. Sin embargo, los resultados esta vez fueron diferentes. El aliento de Tío se esfumó inmediatamente, casi como si no hubiera puesto nada en el ataque para empezar. Inmediatamente cruzó los brazos delante de ella y metió las rodillas, adoptando una postura totalmente defensiva. Pero, por supuesto, eso no sería suficiente para bloquear el ataque de aliento definitivo de Areinos. Sin embargo, eso no era lo que Tío intentaba hacer, Y Areinos, espera, ¿no? Al darse cuenta demasiado tarde de que había sido engañado, Freyd pidió a su compañero que se detuviera. No sabía exactamente lo que Tío estaba planeando, pero no le gustaba la mirada decidida de sus ojos. Por supuesto, y Areinos no era capaz de detener su ataque con tan poco tiempo de antelación, así que su aliento se tragó a Tío por completo. El rayo de luz salió disparado en perfecta horizontalidad por el cielo, arrasando con todos los monstruos a su paso y causando un daño masivo a cualquiera que quedara atrapado en el radio de sus ondas de choque. Y sin embargo, NNNNNNNNNNNNNNNGH. Tío gritó de dolor, pero siguió soportando la luz ardiente. Le arrancó las escamas con su poder devastador, así que apretó los dientes mientras un dolor abrasador atravesaba su cuerpo desprotegido. El dolor era suficiente para volver loco a cualquier otro. Tío se daba cuenta de que los bordes de su cuerpo estaban siendo triturados por la luz y que se acercaba cada vez más a la muerte. Esto no se parecía en nada al dolor alegre que Hajime le concedía mientras le imponía el castigo. Su cuerpo estaba siendo literalmente erosionado, y sus instintos primarios le decían que escapara. Sin embargo, Tío continuó soportando el dolor y aferrándose a la conciencia por un pelo, hasta que finalmente, llegó el momento, llegó al umbral. Tío utilizó inmediatamente parte del maná que había reunido, pero que no había disparado antes, para utilizar otro ataque de aliento y salir de la respiración de Areinos. Sin embargo, no le quedaban fuerzas suficientes para controlar su caída, así que cayó al suelo, con un humo blanco que se desprendía de cada centímetro de su cuerpo. A continuación, golpeó el suelo con la fuerza de una bala de cañón, levantando una nube de polvo a su alrededor. Tío, San, preguntó la voz temblorosa de Sea, lo que hizo que Tío le lanzara una sonrisa a su amiga. Se alegraba de haber llegado antes de que los monstruos empezaran a atacar a Sea, pero también se sentía mal por haber hecho que Sea se preocupara por ella. Así, la dragona mantuvo su tono ligero y respondió, sí, soy yo. Ga. La pervertida que todos conocen y aman. Gak, no es momento de bromas. Pareces medio muerta. Además, a nadie le gusta que estés en modo pervertida, tío San. Todo el mundo piensa que eres espeluznante. ¿A nadie le gusta mi modo pervertido? Increíble. Nada golpea tanto como un insulto de tus camaradas.
Se había estado intentando darle a tío una poción curativa, pero ver que tío disfrutaba siendo insultado incluso en esta situación era tan desagradable que se echó atrás y le lanzó una mirada triste. Afortunadamente, retroceder fue el movimiento correcto, ya que una sola pluma blanca se estrelló en el suelo donde se había estado arrastrándose hace un segundo. ¡Ay! Gritó Sea, dejando caer la poción curativa. La pluma le había rozado la mano, aunque era poco más que un rasguño. El frasco cayó al suelo y se hizo añicos, derramando su contenido. Al levantar la vista hacia el lugar de donde había salido la pluma, se vio a Freyd montando a Yareinos. La horda de monstruos era tan densa que ya no llegaba la luz desde el cielo. Algunos de ellos se posaron en el suelo alrededor de Tío y Sea, bloqueándolos también horizontalmente. Parecía que una nube de oscuridad que se retorcía estaba dando a luz a los monstruos con la cantidad que había y la forma en que bajaban a raudales. Tus preciosos dragones negros han huido. Parece que ni siquiera te quedan fuerzas para controlar a tus familiares. Freyd miró a Tío como si no fuera más que un guijarro en el camino. ¿Esto es lo que les pasa a los tontos que se oponen a Dios? Morir sabiendo que lucharon en vano. Se abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Tío comenzó a reírse maníacamente. Vida alireia se volvió hacia Tío y respiró aliviada. Por la mirada de Tío se dio cuenta de que había recibido el último ataque a propósito, así que todo formaba parte del plan. Por otro lado, Freyd la miró con fastidio y le preguntó, ¿por fin has perdido la cabeza? Estoy perfectamente cuerda, no te preocupes. Es que es tan gracioso, lo confiado que estás. Tío tenía un aspecto absolutamente desastroso, y su sonrisa la hacía parecer aún más espantosa, pero estaba tan animada que era difícil imaginar que estuviera al borde de la muerte. Además, la poderosa determinación de sus ojos no había disminuido ni un ápice. Sus ojos dorados y dracónicos, como una hendidura, miraron fijamente a Freyd, quien, inconscientemente, se encogió un poco. El mal presentimiento que había tenido justo antes de que el aliento de Yareinos la golpeara se estaba volviendo aún peor, y sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Qué puedes hacer en ese estado?, preguntó Freyd. Sonaba a burla, pero al mismo tiempo, no podía soportar no saber qué estaba causando esos escalofríos. Tío se puso en pie, con la sangre goteando por todo el cuerpo. Su kimono hecho jirones apenas cubría las partes más importantes, pero sus extremidades estaban desnudas. Además, estaban en un estado horrible, con la carne arrancada y los huesos visibles. Todo el cuerpo de Tío crujía cada vez que se movía. Sin embargo, su sonrisa confiada era la de alguien que sabía que aún dominaba los cielos. Pongamos fin a esto. Has perdido, declaró Tío, señalando a Freyd. Un pulso de poder se extendió entonces por toda la dimensión, y todos los monstruos se detuvieron momentáneamente, al igual que Freyd y Yareinos. Todos se sintieron como si de repente estuvieran contemplando una imponente montaña. Observaron como una oleada de maná negro mayor que ninguna otra brotaba de Tío, sin darse cuenta de que estaban retrocediendo inconscientemente. Instintivamente, sabían que si apartaban la vista de ella aunque fuera un momento, serían eliminados. El miedo y el temor los invadieron. Un solo pulso fue suficiente para aterrorizarlos y hacer que Tío pareciera un monstruo amenazante, así que, naturalmente, el segundo pulso tuvo un efecto aún más impactante. A medida que los monstruos eran arrastrados por el pulso, algunos empezaron a caer al suelo, y los que ya estaban en tierra se desplomaron. No pudieron soportar la abrumadora presión que Tío estaba liberando. Entonces, el tercer pulso se apagó. Los monstruos más débiles del santuario se dieron la vuelta y huyeron al enfrentarse a su poder. Y fue en este momento cuando Freyd finalmente recobró el sentido común. Por mucho que no quisiera creerlo, podía decir claramente que la cantidad de poder que desprendía Tío superaba con creces la de su mayor creación, Yareinos. Lo peor de todo es que su fuerza seguía creciendo. De hecho, la presión era tan asfixiante que todo el cuerpo de Freyd temblaba de miedo. Sus instintos le decían que tenía que alejarse lo más posible de Tío. ¿Qué está pasando? Debería estar al borde de la muerte. Y sin embargo, es tan aterradora como es irregular. Tío levantó a Sea, a quien todavía le costaba moverse correctamente. Ver la expresión de alivio de Sea fue lo que hizo que Freyd se diera cuenta por fin de que realmente podía haber estado al borde de la derrota. Sea se volvió hacia Freyd y le sonrió mientras le hacía el dedo corazón. Mientras tanto, Tío se mantenía sorprendentemente erguida, sus heridas no parecían dolerle en absoluto, y se llevó una mano al pecho. Con una voz tranquila y algo reverente, murmuró, «Gracias, ancestro. NGH, ataca. No dejes que haga lo que sea que vaya a hacer». «Mátala ahora», gritó Freyd, enfadado por su propia cobardía.
No podía creer que se hubiera visto tan abrumado que realmente le hubiera dado tiempo a su oponente para preparar su ataque. Debería haberla bombardeado con constantes golpes para mantenerla ocupada e incapaz de preparar lo que fuera que estuviera haciendo. Lamentablemente, era demasiado tarde para lamentarse. Además, aunque él no lo sabía, el resultado habría sido el mismo a pesar de todo, y Areinos y los monstruos de nivel bestia divina respondieron tan rápido como pudieron a la orden de Frey, pero no fue lo suficientemente rápido. Contemplad, proclamó Tío mientras una avalancha de ataques de aliento de aurora, ráfagas de gravedad, ondas de choque espaciales y poderosos ataques relámpagos se precipitaban hacia ella. Sin embargo, ninguno de ellos la alcanzó. El maná de Tío se transformó de negro puro a negro brillante de un cielo nocturno estrellado. Salió en espiral desde ella en un pilar resplandeciente, desviando todos los ataques y destruyendo a los monstruos que se encontraban directamente sobre ella. Atónito, Frey retrocedió unos pasos sin darse cuenta. Pero justo en ese momento, una voz solemne y estruendosa resonó en toda la dimensión. Este es el pináculo de poder que yo, Tío Clarus, he alcanzado. Cuando el maná de Tío alcanzó el cenit de su ascenso, se extendió hacia afuera en oleadas, cubriendo el cielo como un velo nocturno. Imposible. ¿Puedes controlar el tiempo?, murmuró Frey. Estrictamente hablando, eso no era exactamente lo que Tío estaba haciendo. Más bien, estaba creando el clima de la nada. Un segundo después, las llamas llenaron el cielo. Se extendieron para cubrir el dosel oscuro que Tío había creado y, en cuestión de segundos, toda la dimensión se tiñó de rojo fuego. Tío había convertido el mar de nubes en un mar de llamas. Eso ya era lo suficientemente sobrenatural, pero aún no había terminado. Tío añadió entonces un rayo a su mar de llamas, creando una tormenta de muerte. El rugido de las llamas y el crujido de los truenos ahogaron todos los demás ruidos. Los monstruos que se encontraban en el camino de la tormenta fueron abatidos de forma brutal, despiadada e indefensa, sin siquiera poder defenderse. La mayoría de ellos ya habían empezado a entrar en pánico y a pisotearse unos a otros, pero Tío no había hecho más que empezar. De repente, se oyó un estruendo ensordecedor, y Frey vislumbró una cosa gigantesca que aguardaba dentro de la tormenta de llamas y relámpagos. Solo lo vio durante unos breves instantes, pero supo con certeza que había visto algo cubierto de escamas negras. ¿Qué? ¿Qué es eso? No había, por supuesto, nadie que se atreviera a responder a su pregunta. Pero en ese momento, la criatura que nadaba en el mar de fuego y rayos se reveló. Con un rugido que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad, un enorme dragón de escamas negras como la noche salió volando de la tormenta, revestido de un nimbo de fuego y relámpagos. Era largo y serpenteante, como un dragón oriental en lugar de uno occidental más tradicional. De hecho, se parecía más al Leviatán con el que Hajime y los demás habían luchado antes que a cualquier dragón de Tortus. Sin embargo, era el doble de grande que Leviatán. Además, era 1000 veces más imponente. El dragón negro, aunque estaba tan por encima y más allá de otros dragones, incluso de Areinos, que probablemente era más apropiado llamarlo un dios dragón negro, era, por supuesto, la propia Tío Clarus. Este era el hechizo definitivo de Tío, el advenimiento del dios dragón. Era la verdadera naturaleza del poder que Tío había obtenido al conquistar el rencor que quedaba en la escama dejada por el primer Clarus. A cambio de amplificar los impulsos destructivos del usuario y despojarle de toda razón, le concedía el poder suficiente para transformarse en un dios dragón. Tras una feroz batalla mental, Tío había dominado la balanza y absorbido únicamente sus aspectos fortalecedores sin perder la razón. Luego había moldeado ese poder para asegurarse de que la transformación la pusiera en la forma que más le convenía. Sin embargo, se requería una enorme cantidad de poder para activar esta transformación final con la rabia que la alimentaba. Los artefactos y la magia de evolución no eran suficientes, por lo que Tío había seguido soportando los ataques de Frey. Había estado utilizando la habilidad derivada de la draconificación que solo ella poseía, la conversión del dolor, para convertir todo el daño que recibía en energía. Al empujarse a sí misma al borde de la muerte, Tío finalmente había almacenado suficiente energía para activar la transformación. Esta transformación funcionaba de forma similar a la ruptura de límites, aumentando masivamente sus reservas de maná y multiplicando por 10 sus estadísticas. Como resultado, Tío ahora podía manejar la poderosa magia del trueno de su antepasado, así como sus propias especialidades, la magia del viento y del fuego, que habían sido mejoradas. Podía lanzar hechizos de esos 3 elementos tanto como quisiera sin agotar su maná, y controlar cualquier magia de ese elemento en un radio de 5 kilómetros a su alrededor. También podía controlar el clima a su alrededor e incluso cambiar libremente la forma y el tamaño de su transformación. Además,
podía utilizar la magia antigua con más precisión y fuerza que nunca. Era realmente apta para ser llamada el dios dragón. Por desgracia, no había practicado lo suficiente esta transformación, por lo que solo podía mantenerla activa durante un minuto. Además, una vez que terminara, estaría tan agotada como sea. Lo único que significa es que tengo que terminar este combate en un minuto. Se enroscó sobre sí misma, con sus ojos de dragón dorado mirando a los monstruos restantes. La mayoría de ellos perdieron las ganas de luchar solo con eso. Y Areino rugió desafiante, pero incluso sus ojos estaban nublados por el miedo. Tío soltó otro rugido, y el fuego y los rayos llovieron sobre el enjambre de monstruos. Los tornados en llamas también se elevaron desde el suelo, azotando vientos de fuerza descomunal a su alrededor. En la Tierra, habrían sido clasificados como tornados F5. Grupos enteros de monstruos fueron absorbidos por los tornados y luego reducidos a cenizas por las abrasadoras llamas. Imposible. 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 Esto no puede estar sucediendo, gritó Freyd mientras un rayo caía a su alrededor y los tornados se llevaban a todos los monstruos que lo rodeaban. Tío se había autodenominado la nueva mujer del Señor de los Demonios, y realmente era un apelativo adecuado para la persona que había traído el mismísimo infierno hasta los dominios de Dios. La fe excesivamente celosa de Freyd no podía aceptar que la autoridad de Id se viera desbordada de tal manera. Arrancándose el cabello, se dirigió a su mayor creación y gritó: «Deténla, Yareinos. No se puede permitir que exista alguien como ella». Con un rugido, Yareinos salió volando hacia Tío. Entonces abrió sus fauces de par en par y disparó el ataque de aliento más fuerte que pudo. Sin embargo, incluso su ataque más fuerte fue superado sin remedio. «Este es tu fin, dragón blanco». Tío lanzó su propio ataque de aliento, y esta vez fue el suyo el que ganó. El blanco y el negro se enfrentaron durante solo un segundo antes de que el negro saliera vencedor, tragándose a Yareinos junto con su ataque de aliento. A Yareinos no le dio tiempo ni a gritar. El rayo atravesó una de las islas flotantes de abajo, volando un buen trozo de ella, y continuó hacia adelante para empujar por debajo del mar de nubes. Lo único que quedaba era la mitad superior del cuerpo de Yareinos, que ahora estaba destrozado en el suelo junto al lugar por donde había pasado el ataque de aliento de Tío. «Ura, nos», murmuró Freyd con incredulidad, tambaleándose hacia atrás por el aire. Sin embargo, no importaba cuántas veces llamara a su querido compañero, no había respuesta, ni podía sentir nada de su vínculo con Yareinos. Cuando la realidad de lo que había sucedido finalmente se asentó, Freyd gritó: «¡Ah!». Ni siquiera le importó que sus millones de monstruos estuvieran siendo eliminados a un ritmo increíble. En cambio, batió sus alas blancas y se elevó hacia el cielo. En ese momento, estaba tan enfurecido que ni siquiera le importaban las órdenes de Id o lo que su fe le exigía. Y así, desató el rayo de desintegración más potente que pudo contra Tío mientras disparaba todas las ráfagas espaciales posibles, sin importarle siquiera si el exceso de carga le freía el cerebro. «Tonto», dijo Tío, aunque no había desprecio en su voz. Sonaba más bien fría, pero había una pizca de compasión en ella. Entonces soltó un rugido, dispersando todos los ataques de Freyd. Cuando el rugido de Tío inundó a Freyd, sintió como si le hubieran sacudido hasta la médula, haciendo que se pusiera involuntariamente rígido. Un segundo más tarde, un rayo cayó sobre él. Cayó al suelo, incapaz de volver a desplegar sus alas. Al caer, estiró una mano hacia Tío, que volaba muy por encima de su alcance. Freyd cayó al suelo con fuerza, rebotando un par de veces antes de detenerse. Mientras caía de espaldas, vio cómo su preciado ejército de monstruos se reducía a un número que podía contar fácilmente. Ahora se daba cuenta de que era el fin. Su rabia se desvaneció, dejándole una sensación de vacío. Pensamientos como: «Soy el árbitro de Dios, no puedo rendirme aquí, y, como mínimo, debería estar preparado para llevarla conmigo mientras muero como un mártir», revolotearon por su cabeza, pero permaneció en su sitio. No era que estuviera demasiado herido para moverse, sino que no podía reunir la fuerza de voluntad para intentarlo. «¿Tienes unas últimas palabras?», preguntó Tío con voz retumbante mientras lo miraba. Freyd parecía estar a punto de decir algo, pero al final se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras. En su lugar, se limitó a negar con la cabeza, con cara de haber renunciado a todo. Tío no dijo nada más. Se oyó un gemido agudo mientras reunía su maná negro como la noche, y lanzó un rayo hacia él. Aunque ese rayo era lo suficientemente oscuro como para absorber la luz circundante, también brillaba como un cielo estrellado. Freyd miró la luz de su perdición, encantado. «HM», murmuró Tío, y de repente, algo saltó delante de Freyd.
Con un rugido de dolor, Yareinos bloqueó el ataque de aliento de tío para Frey. «¿Yareinos?», exclamó Frey. Su querido familiar debería haber muerto ya. Y sin embargo, a pesar de que solo le quedaba la mitad de su cuerpo, Yareinos había recubierto todo su cuerpo de luz de aurora y estaba conteniendo el ataque de aliento de tío. Aunque seguía quemándose lentamente, teniendo en cuenta que el primer ataque de tío le había cortado en dos al instante, era realmente sorprendente que estuviera aguantando. Estaba exprimiendo cada gota de su vida restante para proteger a su maestro. Mientras se consumía lentamente, Yareino se giró para mirar a Frey. Con el vínculo entre el familiar y el maestro roto, Frey no podía escuchar las palabras de Yareino sin importar qué tipo de magia de metamorfosis utilizara. Sin embargo, podía distinguir claramente lo que decía Yareinos. «¿Quieres que corra?». La mirada de Yareinos dejaba claro que no dejaría morir a su maestro, pasara lo que pasara. En ese momento, Frey pensó en la razón por la que se había ofrecido como voluntario para enfrentarse a su primer laberinto, cuando solo era un soldado normal y no un general. Todo lo que quería era salvar a mi gente, proporcionarles un refugio seguro donde no tuvieran nada que temer, ninguna guerra que luchar. Simplemente quería ser su guardián. Entonces cuando se torció todo. Cuando empecé a poner la voluntad de Dios por encima de la seguridad de mi propia gente, Yareinos estaba siendo empujado lentamente hacia atrás, así que miró a Frey, que no hacía ningún movimiento para huir. Después de luchar desesperadamente por el laberinto y estar a punto de morir docenas de veces, el primer monstruo que Frey había convertido en su familiar tras adquirir la magia de metamorfosis había sido Yareinos. Desde entonces eran inseparables. A pesar de que el último ataque debería haber matado a Yareinos, de alguna manera desafió toda la lógica y exprimió sus últimas fuerzas para proteger a Frey. Incluso sin la magia que lo unía a su maestro, su vínculo seguía siendo tan fuerte como siempre. Y Frey había tenido originalmente un vínculo similar con todos sus camaradas. Una vez tuvo compañeros que lucharon y murieron por una guerra que había sido preparada por el mismo Dios al que ahora servía. Al darse cuenta, Frey sacudió la cabeza. Por fin había vuelto a ser el principal general del ejército demoníaco en lugar del árbitro de It. «Lo siento, pero moriremos juntos, compañero». «Scrab», ese pequeño rugido casi sonó como un «si eso es lo que quieres». «Podría ser que ustedes dos finalmente, el tiempo de las palabras ha pasado», dijo Frey, interrumpiendo a tío. Entonces extendió una mano hacia el obelisco, y aunque no pudo tocarlo del todo, este empezó a brillar. «Muy bien, entonces. Haré que tu muerte sea rápida e indolora». Un segundo después, el aliento negro como la noche de tío se tragó a Yareinos y a Frey. No quedaba ni rastro de ellos, y tío no tenía forma de saber lo que Frey había intentado hacer al final, o quizás lo había conseguido. Sin embargo, a juzgar por la expresión de resignación que tenía al final, como la de un asesino en masa que se enfrenta al castigo que sabe que merece, tío dudaba de que hubiera intentado una última lucha inútil. O tal vez lo había hecho, pero solo para asegurarse de que tío no se resistiría a él. «No, debo estar dándole demasiadas vueltas a las cosas», pensó tío mientras miraba fijamente el lugar donde acababan de estar Frey y Yareinos. Si no se hubieran dejado llevar por It, habrían formado una pareja realmente espléndida. Tío no se arrepentía en absoluto de haber matado a Frey y Yareinos. Sin embargo, se habían revelado como dignos enemigos al final, así que quería darles el respeto que merecían. «Yo, tío Clarus, nunca olvidaré sus últimos momentos», dijo, ofreciendo una pequeña oración por sus almas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.